Buenos días, es un placer estar con ustedes. Voy a hablar sobre el tema de Llull y Cisneros. Francisco Jiménez Cisneros, quizá el mayor cardenal de España, con permiso de su antecesor Mendoza, es por encima de todo un franciscano reformador, o en palabras de su protegido y titular de la cátedra luliana en Alcalá de Henares, Nicolás de Pax, un pugil religionis, un boxeador de la religión. Si se quiere, y en segundo término, pueden mencionarse su labor política y de consejero áulico, o su labor al respecto de la cuestión de las minorías, tildada de fanática e intransigente por algunos. En cualquier caso, su identidad y ascesis franciscana y su espíritu proselitista y de cruzado como Miles Christi sirven para definirle. Como también nos recuerda Nicolás de Pax, al Cisneros reformador y asceta debemos unir el Cisneros político imperialista, que en palabras de Pérez pueden tildarse de servidor del Estado como función pública. Todo ello tiene modelos previos que sirvieron de acicate y guía a Cisneros y que van a ser el objeto de estas notas. Si hay un antes y un después en la vida de Cisneros, y que está marcado por el año 1492, cuando alcanza el puesto de confesor de la reina Isabel la Católica, también es cierto que antes de entrar en la vida pública, el gran acontecimiento de su vida ocurre en San Juan de los Reyes, en Toledo. Allí toma el hábito franciscano en 1484, tras abandonar la capellanía mayor de la Catedral de Sigüenza y su vicariato. De hecho, el paso a una nueva vida religiosa, queda también marcado por su cambio de nombre, que será el de Francisco, en vez de Gonzalo, nombre con el que le habían bautizado. A San Juan de la Peña, que sus biógrafos dudan que deba ser el lugar donde profesó como franciscano. Hay una duda entre si fue en San Juan de los Reyes o bien en las ermitas del Castañar o de la Salceda. En fin, en cualquier caso, a San Juan de la Peña deben sumarse el Castañar y el convento de la Salceda, especialmente el último, como los lugares donde ejerce su franciscanismo recogido. Su estancia en el primero viene marcada por sus éxtasis divinos y raptos amorosos en el aire, en su chozuela del santo, y en el segundo pasa retirado por muchos días del convento, pasando los días enteros de rodillas. Reformador y letrado humanista son las notas que resaltaba Pedro Sainz Rodríguez en su discurso de recepción en la Real Academia Española a propósito de Cisneros. Y en este campo, además de fundador del Colegio Complutense, quizá destaque sobremanera su labor de mecenas editorial. En este sentido, queremos explorar una faceta no muy resaltada de su labor, como es el patrocinio que realizó de los estudios y ediciones lulianos. No queremos hacer pensar que somos los primeros en recalcarlo, por los estudios de García Oro, Pérez, Batallón ya dan sobrada cuenta de ello, amén de los que han dedicado la vida de Pax y Lefebvre, entre otros. Hay también un artículo muy reciente de Ángel Gómez Moreno y su mujer Teresa Jiménez Calvente, en donde exploran el contexto común de Llull y Cisneros, o el de Cisneros como continuador luliano en su labor de conquistador de los terrenos, de las tierras de la Tierra Santa, y sobre todo de dominador y conquistador de los territorios africanos de la antigua Hispania, en especial de la Mauritania tingitana. Los biógrafos nos cuentan que hubo una gran amistad entre Cisneros y Nicolás de Pax, el catedrático discípulo de Juan Cabraspre y de Guillermo Genovar, a quien Cisneros se trajo de Mallorca para explicar a Llull. Además de estar involucrado en la elaboración del catálogo de obras lulianas de la Biblioteca del Cardenal, actuó de mediador entre él mismo y los grupos lulianos de París, Valencia y Mallorca. En última instancia, Nicolás de Pax era heredero intelectual del gran maestro luliano Pere de Guy, quien a su vez bebió de los escotistas Joan Marbres, Nicolás de Orbell, quienes a su vez habían sido influenciados por franciscanos catalanes, en particular Pere Tomàs y Antoni Andreu, y fue de añadidura el responsable de compilar la primera lista de obras lulianas en la península ibérica. Cisneros tuvo siempre una relación particular con la obra y vida de Ramon Llull. Quizás su estancia en Barcelona le puso en contacto con lullistas que leían al beato en términos místicos, probablemente influidos por de Guy, o también conocido como Daguí. Pérez Martínez llega a afirmar que la orientación doctrinal del lulismo moderno sería inimaginable sin los escritos de Daguí. El lulismo mallorquín, el valenciano y el de la Escuela de Barcelona durante el siglo XVI bebieron directamente del llano Artos y de la metafísica. Baez Rubí resume bien la pasión cisneriana por Llull
cuando dice que Cisneros' rich collection contains 74 volumes comprising some 280 Lullian texts, and its importance consists not only in its considerable size, but also in the fact that its inventory was the first Lullian catalogue published in Spain, thanks to his secretary Alonso de Proaza. Cuidó que la Universidad de Alcalá, fundada por él, tuviera una cátedra de filosofía y teología lulianas, para la cual llamó a Nicolás de Pax, o Nicolau de Pax y Sureda, discípulo de Joan de Cabraspre, como hemos dicho, y de Gregorio Genovar, en Mallorca. Disculpen, donde tenía la cátedra de filosofía luliana en el Estudio General de Mallorca desde el año 1503. La relación entre Cisneros y de Pax fue muy estrecha. En su Illuminati Doctoris et Martyris Raimundi Luliu, Opusculum de Anima Rationali, publicado en Alcalá por Arnau Guillén de Brocar, que sería la imprenta en 1519, Nicolás de Pax incluye entre los poemas finales un conocido epitafio dedicado a Cisneros, conocido como el Epitafium pro sarcófago quod apud sanctum Ildefonsum compluti erigitur. Se centra en la descripción del carácter piadoso del arzobispo y especialmente en su fundación de Alcalá de Henares, templo de sabiduría dedicado a Dios y para gloria hispana, y con él rinde tributo a su mecenas e inspirador. La pasión por los libros del cardenal es muy bien conocida. El propio Nicolás, en la epístola dedicatoria de la edición del Divi Raimundi Luli Doctoris Illuminatis Ars Inventiva Veritatis, lo recuerda cuando dice que Cisneros cuidó de suplir la biblioteca universitaria infinitis pene scriptorum voluminis, con una cantidad casi infinita de volúmenes de escritores. Sigue después elogiando al cardenal como supremo defensor de Jul, patronus et sue doctrine defensorem. Conocida es la anécdota del gusto cisneriano por conocer y escuchar lecciones maestras sobre Jul, como también se encargó de indicarnos Pax, a cargo mayormente de las mismas en su Vita Divi Raimundi Luli. Dice: yo puedo testificar, citando a Pax, con cuánta avidez de ingenio el ilustrísimo Jiménez, cardenal de España, mi señor y queridísimo benefactor, estudiaba las obras del beato Ramón y escuchaba lo que sabían todos los que se especializaban en él mientras vivía en su palacio. Y en épocas más tumultuosas, a la par que estaba involucrado en los arduos negocios del gobierno de España, mientras iba de viaje me pedía a mí, que siempre le acompañaba, que le disertara sobre filosofía y teología lulianas, todo lo que me pareciera de mayor relevancia. No es necesario insistir más en la labor de patrocinio y mecenazgo en torno a la obra de Jul, pues queda suficientemente probada. Los elogios al respecto de Nicolás de Pax son harto claros. Especialmente interesante es que el sabio mallorquín acometiera la edición de la biografía luliana, basada en la vita coetánea del beato, escrita en 1311, dictada en la antesala de la celebración del Concilio de Viena, dotándola ahora de un aire de veneración al maestro. Me interesa rastrear ahora de dónde pudo venirle a Cisneros el conocimiento de Jul, y especialmente me interesa rastrear si el ejemplo luliano pudo servirle de acicate para su conducta personal, viendo en el beato un modelo de conducta, una inspiración para su vida futura. Para ello habremos de indagar en la autobiografía luliana, donde encontramos una mezcla de hechos factuales, de autoconsolación y de estrategia de marketing, si se nos permite la expresión contemporánea. Jul sabe lo que está en juego en el concilio que está a punto de celebrarse en Viena. Recluido en París y a esperas de que comience, Jul imagina una defensa de su vida y obra que pueda enviar a los prelados y príncipes que participarán en el concilio. Es un último intento de convencerles para que funden su ansiado colegio de lenguas, una especie de colegio universitario donde se puedan preparar aquellos franciscanos que deseen dedicar su vida al propósito proselitista que ha animado la vida adulta del mismo Jul. La toma del hábito franciscano es un momento capital en la vida de Jul y de Cisneros. Pérez recuerda que el momento que vio formarse a Cisneros fue crítico para España y Europa, una Europa que todavía no se llamaba así, cito, y que era la cristiandad, vuelvo a citar, es decir, la comunidad de naciones que compartían el mismo credo religioso. Como visitador franciscano, en su puesto de vicario provincial de los franciscanos de Castilla en 1494, se cuenta que acudió a Gibraltar y se quedó mirando el estrecho con ganas de irse a tierra de infieles a predicar la palabra de Dios y por ella recibir martirio.
Por lo que toca a Jules, el único propósito que informó su vida, de acuerdo a Stone, fue el misionero y proselitista, el de la conversión de los musulmanes al cristianismo, con el objeto de conseguir una sola fe y una sola religión. Algo que se recoge en los marbetes de Procurator Infidelium y Christianus Arabicus. Beatty basa a este propósito luliano en su confianza de que all Christians can embody the apostolic life according to their individual vocations. Curiosamente, la extraña mezcla de tolerancia y fanatismo ha servido para caracterizar a ambos personajes por parte de los estudiosos. En el caso de Jules, un punto de particular interés son sus tratados sobre la conquista de Tierra Santa. Así, la mezcla de conversión y dominio militar aparece clara desde su Liber de Passaggio, compuesto por sus dos partes, Quomodo Terra Sancta Recuperari Potest y Tractatus de Modo Convertendi Infideles, basado en las ideas de la creación de Studia, de estudios casi universitarios, donde se prepare a la clerecía que habrá de conquistar y convencer a los infieles, la unión de las órdenes militares, la conquista como preludio al convencimiento racional, el ideal de la reconciliación de las iglesias de Oriente y Occidente y la conversión de tártaros y mongoles al cristianismo, todo ello en consonancia con los ideales del franciscano Nicolás IV y de Celestino V. Su obra De Fine, de 1303, nos refleja un Jules hasta cierto punto cansado en sus esfuerzos por llevar sus deseos de conversión a buen puerto. En el prólogo, en un tono apocalíptico de frustración y urgencia, quiere poner presión en sus lectores mediante la insistencia en la necesidad de llevar a cabo sus planes. Como también quiere Beatty, el prólogo served to contextualize Jules' plans for mission and crusade, emphatically connecting them with his overall vision of the good order of the world. Personal responsibility and the communal good were unified in Jules' proposals, and he claimed that the actions he advocated would result in a unity that reflected divine unity. Cisneros también enfatizará, siguiendo como Jules los postulados de los franciscanos espirituales, las ideas de unidad política y bien común como puntos centrales de su misión política. No debe olvidarse que De Fine es una obra dirigida a Jaume II y que el reino de Aragón se sitúa así como especialmente destinado en un contexto profético y mesiánico a las labores de reconquista, no solo en suelo ibérico, sino incluso en Tierra Santa. Igual va a ocurrir con el Liber de Acquisitione Terrae Sanctae, situado en el contexto de contactos inmediatamente anteriores con Jaime II para una expedición de cruzada al norte de África dentro de la esfera de incumbencia militar del Reino de Aragón. Este libro sin duda sirvió a los futuros planes de Cisneros en Orán. En él, Jules defiende la conquista de Tierra Santa siguiendo la ruta de Constantinopla a través de Armenia, Antioquía, Siria, Alejandría, Damieta y Rosetta. De más importancia, allí también habla de la necesidad de la reconquista de Granada mediante el ataque conjunto de los 4 reyes peninsulares, para desde allí avanzar hacia Ceuta, Marruecos, Túnez y Bujía hasta llegar a Egipto, enmarcándolo todo ello en los avances recientes de los tártaros y las conquistas musulmanas, y haciendo así de la cruzada un movimiento necesario para la consecución de la unidad y de la paz mundiales. También el ánimo misionero y evangelizador explica en gran medida el ímpetu pastoral cisneriano. El avance del turco, los últimos coletazos de la reconquista en Granada, el reto de la conversión indígena en América, proporcionan un contexto que en Cisneros se da la mano con los predicados de la devotio moderna y el espíritu del franciscanismo observante. En este contexto es también donde surge el conocimiento cisneriano de la obra luliana y su influjo. Baet-Rubí señala que tanto el círculo de Lefebvre de Taple como el de Cisneros acometen en épocas coetáneas una labor de combinación de humanismo filosófico racionalista mezclada con una búsqueda de la piedad religiosa que pasa por la recuperación del filósofo mallorquín de Jules. Y los paralelos no acaban ahí. Podríamos continuar con muchos otros, pero baste por ahora los que hemos mencionado para simplemente indicar que en su configuración intelectual y devocional, el franciscano Cisneros va a tener muy presente y muy en cuenta como maestro suyo al terciario, también franciscano, Jules, a quien intenta imitar y en el que ve un modelo para seguir. Muchísimas gracias.